Dios te bendiga, mi nombre es Mariceli Reyes y esto es una nueva reflexión de vida. Quiero anunciarte, ¿verdad?, que estamos subiendo contenido nuevo todos los domingos, si así el Señor nos los permite, por estas plataformas, ¿verdad?, de YouTube. También te voy a pedir que si te gusta este tipo de video me regales un dedito arriba. Si todavía no te has suscrito, puedas suscribirte, es completamente gratis. Como siempre digo, tanto los likes como las suscripciones nos ayudan mucho, ¿verdad?, para que YouTube pueda sugerir, ¿verdad?, este contenido a personas nuevas, ¿verdad?, y sobre todas las cosas podamos alcanzarlos a todos, ¿verdad?, con una palabra de Dios todos los domingos, si así el Señor, ¿verdad?, nos lo permite. Así que sin nada más que decir, en el día de hoy vamos a estar hablando del tema rescatados, la historia de la humanidad. ¿Por qué rescatados y la historia de la humanidad? Porque Dios puso en mi corazón recrear un poquito la historia, ¿verdad?, desde el principio del Génesis hasta ahora, ¿verdad?, que estamos usted y yo viviendo, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, hablarle específicamente de eso, de la historia un poco de la humanidad. Cómo pasaron las cosas, qué fue lo que sucedió, las determinaciones que Dios tuvo que tomar, ¿verdad?, a favor, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad?, los seres humanos. Así que comenzamos, ¿verdad?, desde el Génesis, cuando usted, ¿verdad?, usted sabe y yo sabemos que Dios hizo, ¿verdad?, su creación. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva a su imagen. Dice la Biblia, conforme a su semejanza. Mira qué maravilloso es esto. ¿Sabes que Dios tiene ángeles en el cielo? Pero Dios quería tener hijos como usted y como yo. Por eso la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Para qué? Para que nosotros nos parezcamos aquí al Señor. Nosotros nos podamos parecer a nuestro papá. Así que Dios hace, forma, crea, ¿verdad?, a Adán y después a Eva, ¿verdad?, con un plan maravilloso. Dios lo pone en un huerto, aleluya, donde Dios puso, aleluya, en esta pareja Dios puso a su disposición todas las cosas. Todas las cosas las puso Dios, ¿verdad?, a la disposición del hombre y de aquella mujer. Lo único que Dios se reservó en ese huerto y les habló y se los comunicó a Adán y Eva fue el árbol del bien y del mal. Dios habla con Adán y Eva y le dice, mira, ¿sabes qué? De todo árbol del huerto tú vas a poder comer, todo esto es tuyo, excepto no toques ni aun comas. Dice Génesis capítulo 3, versículo 3, de este árbol, porque ciertamente el día que comas de este árbol morirás. Pero ¿por qué iba a morir? Porque precisamente era el árbol del bien y el mal. El hombre iba a tener un conocimiento de lo que era bueno, ¿verdad?, y de lo que era también malo. Por eso Dios no quería ni que se le acercara ese árbol. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva, ¿verdad?, Eva inducida por la serpiente, que era nuestro enemigo, ¿verdad?, Satanás. Ellos inducidos por la serpiente los convence a esta pareja, ¿verdad?, de desobedecer a Dios. Y dice la palabra del Señor que ellos comieron de este árbol. Al comer de este árbol, ¿qué sucedió? Ellos desobedecieron a Dios y le abrieron las puertas al pecado y le abrieron las puertas a la muerte. Y esas son las consecuencias que usted y yo, ¿verdad?, vivimos. ¿Por qué? Porque las personas mueren, hay enfermedades, hay miles de situaciones, hay guerras, hay hambre. ¿Sabe qué? Todo esto fue a causa de que Adán y Eva le abrió la puerta a la desobediencia y le abrió la puerta al pecado. Porque lo único que trae el pecado es destrucción y muerte. Destrucción y muerte. Destrucción física, porque hay personas que hoy en día se autodestruyen a través de los vicios, a través de las malas relaciones. ¿Sabes que ellos mismos se autodestruyen? Y espiritualmente también, ¿sabes que el pecado, sí, hay muerte espiritual cuando tú eres una persona que vive, ¿verdad?, en el pecado. Así que el pecado es malo desde el principio. Aleluya. ¿Sabes qué? Después de la serpiente haber inducido a Adán y Eva, después que ellos pecaron, ellos cayeron espiritualmente
ellos cayeron, ¿verdad? Dios los saca del huerto. ¿Pero por qué Dios los sacó del huerto? Porque allí también estaba el árbol de la vida. Y en la condición espiritual que se encontraba Adán y Eva, si comían del árbol de la vida, ¿sabes que esto iba a ser un desastre eterno? Esto iba a ser un desastre eterno. Así que Dios coge y los saca fuera. Dios los saca fuera del huerto. Porque ¿sabes qué? Dios nos creó y nos diseñó a nosotros para que fuéramos a su imagen y semejanza. Dios no nos diseñó a nosotros, ¿verdad? Para que viviéramos una vida en pecado, una vida mediocre y una vida en pecado. ¿Sabes qué? Dios no te diseñó a ti y a mí para eso. Aleluya, sino que Dios nos diseñó, como dije en el video anterior, Dios nos diseñó para su gloria, para que nosotros fuéramos los representantes de Él, mira, aquí en la tierra. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué pasó después? Vamos para Génesis 5, capítulo 6, verso 5. Mira lo que dice, te lo voy a estar leyendo. Y vio Jehová, después que pasó todo esto, Dios los saca del huerto, comienzan a multiplicarse. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Gracias, Señor. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Dice, y se arrepintió Jehová. Dice, de haber hecho al hombre. Dice, y le dolió en su corazón. Aleluya. Y dijo Jehová, escúcheme bien, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y hasta restringir las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabes qué? Como le dije anteriormente, Dios no nos hizo para estar en esta condición de pecado. Dios nos hizo para la gloria y la honra de Él. ¿Sabe que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Dice que le dolió en el corazón. ¿Que Dios tiene corazón? Pues sí, aquí dice que le dolió. Le dolió a Dios en el corazón haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre comenzó a corromperse en delitos y en pecados, y Dios no nos diseñó para eso. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué? Dijo Dios, y raeré de la tierra a todo ser viviente, pero hubo un pero. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, en medio de todas esas personas que estaban andando en perversidad y en maldad. ¿Sabes qué? Hubo uno que Dios fijó sus ojos sobre él, y este fue Noé. Aleluya. ¿Sabes qué? Usted conoce la historia de Noé. Dios le dijo a Noé, prepara un arca, ¿verdad? En que vas a ser salvo tú, vas a ser salvo tu casa, y vas a coger, ¿verdad?, una pareja de cada animal y vas a introducirlos en ese arca. ¿Por qué? Porque voy a raer de la faz de la tierra toda esa generación malvada que se había levantado en aquel tiempo. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque se corrompieron. No porque Dios no los amara, fue que se corrompieron, y Dios no nos diseñó para eso. Así que Dios, después del diluvio, ¿verdad?, de que solamente quedó Noé, su familia y los animales, dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Noé. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber, ¿verdad?, hecho lo que hizo, y hizo un pacto y le dijo a Noé, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a hacer esto. No voy a volver a destruir la tierra con agua, no lo voy a volver a hacer. Te voy a dar una señal de este pacto, que es el arco iris, ¿verdad? Hermoso, de muchos colores que usted y yo vemos. Ese es el pacto que Dios hizo, que nunca jamás Dios iba a volver a destruir al ser humano, ¿verdad?, con agua. Dios le da una orden a Noé y le dice a Noé lo mismo que le dijo a Adán y a Eva: multiplícate y fructifica sobre la tierra y llénala. ¿Y qué pasó? Se levantó, aleluya, una nueva generación. Aleluya. Después que se levanta esta nueva generación, Dios, ¿verdad?, después de muchos años, se le reveló a Abraham. Usted conoce la historia de Abraham. Dios se le revela a Abraham porque Dios quiso hacer una nación. Dios quiso escoger entre todas esas personas, ¿verdad?, que se había llenado ya la tierra. Dios escogió un hombre porque Dios quería hacer una nación en particular. Dios quería hacer una nación santa para Él, llena de sacerdotes. ¿Por qué Dios quiso hacer una nación santa para Él? Porque esta nación santa para Él, de sacerdotes, ¿verdad?, que Dios quiso crear, aleluya, que hoy se conoce como el pueblo de Israel. Esta era la nación la cual las naciones de la tierra iban a estar, ¿qué?,
mirando y viendo que Jehová estaba con ellos, y esta nación era la que iba a ser el ejemplo. Iba a ser el ejemplo a todas las naciones de que Jehová estaba con ellos. Cada vez que ellos obedecían, las naciones veían que eran bendecidos por Jehová. Cada vez que ellos se alejaban de Dios y desobedecían, veían que venía retribución, ¿verdad? El castigo para el pueblo de Israel, que eso es lo que vemos, ¿verdad? En el Viejo Testamento. ¿Sabe que Dios quiso hacer una nación que fuera ejemplo a todas las naciones? Por eso Jehová, ¿verdad?, llama a Abraham, le da una promesa, ¿verdad?, de hacer de él y de su descendencia una nación, una nación nueva. Y esta nación, ¿verdad?, cayó en un momento dado en Egipto, y en Egipto fue que a pesar de la opresión que estaban pasando en Egipto, dice la Biblia que ellos comenzaron a fortalecerse y comenzaron a multiplicarse. Y ahí dentro de Egipto se hace una nación. ¿Y por qué los pusieron a ser esclavos? Porque se empezaron a multiplicar y a fructificar tanto que Faraón temió. Faraón temió que le fueran a dar un golpe de estado en su misma nación. ¿Sabes qué? Por eso los esclavizó. La Biblia dice que Dios levanta entonces, llama entonces, Dios se le revela después, aleluya, a Moisés, ¿verdad?, para que vaya a sacar ese pueblo de Egipto para introducirlos en una tierra prometida, tierra de abundancia, tierra que fluye leche y miel, para que ahí se establecieran y fueran, ¿verdad?, de ejemplo a todas las naciones, y las naciones entendieran que Jehová estaba con ellos, aleluya. Pero ¿qué sucedió? En medio de esa transición, ¿verdad?, de salir de la esclavitud y pasar, ¿verdad?, por el desierto, Dios estableció unas leyes. Dios estableció unas leyes que se conocen como los 10 mandamientos, ¿verdad? Ustedes saben. Ahora, ¿por qué era necesario que Dios pusiera unas leyes? ¿Saben que la ley era necesario? En aquel entonces la ley era muy necesario. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque la ley era necesario porque estableció lo que Dios iba a permitir y lo que Dios no iba a permitir. ¿Tú sabes lo que era la ley? La ley era el conocimiento que Dios le estaba dando al pueblo de lo que era bueno y de lo que era malo. La ley era un límite que le estaba poniendo Dios al pueblo, de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Es como las señales de tránsito. Tú tienes que seguir unas señales de tránsito para que tú no tengas un accidente, ¿verdad que sí? De igual forma es la ley. ¿Sabe que la ley dada, verdad, que Dios se la dio de los 10 mandamientos a Moisés? Era porque, acuérdate que el pueblo se estaba corrompiendo en el pecado y Dios no quería que siguiera pasando así. Pues entonces Dios, ¿qué hizo? Una ley para que ellos entendieran lo que era permitido y lo que no. La ley le ponía límites al hombre de estar pecando a tutiplén. A tutiplén. Por eso la ley sí fue necesaria. Pero ¿qué pasa? La ley es espiritual, pero ¿qué pasa? En aquel entonces, en la condición espiritual que estaba el hombre, nunca pudo cumplir la ley, porque nosotros en el tiempo de Adán y Eva nos caímos espiritualmente a causa del pecado y la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Dios establece la ley para poner límites al pueblo. ¿Para qué? Para que dejaran de pecar tan evidentemente. Aleluya. O tan frecuentemente, yo creo que esa es la palabra, tan frecuentemente. Pero, ¿sabe qué? Como te dije, la ley era espiritual. Y nosotros somos, ¿qué? Carnales, a causa, ¿verdad?, de la caída. Entonces, ¿qué pasa? Al Dios, ¿verdad?, poner esta ley, ya había un conocimiento más abierto de lo que era el pecado. Aleluya. Pero ¿sabe qué? La ley no pudo acabar con el pecado. ¿Qué hizo la ley? Prácticamente la exhibió más. ¿Por qué la exhibió más? Porque ya había un conocimiento. Ya había un conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Entonces, ¿qué pasa? El hombre comenzó a luchar. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo, porque no tengo el poder, la fuerza suficiente para poder cumplir todo lo establecido en las leyes, porque esto comenzó con 10 mandamientos, pero en Deuteronomio empezaron diferentes leyes para el pueblo, ¿verdad? Leyes sanitarias, leyes de los patronos, muchas leyes, comenzaron muchas leyes que fue difícil el hombre cumplirla. ¿Sabe que el hombre nunca pudo? Gloria al Señor, cumplir la ley a capacidad. Aleluya. Así que, ¿qué pasó? Dios le pone límites al pueblo, ¿verdad?, para controlar esto del pecado. El hombre no pudo
cumplir la ley, porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales, somos espíritus, pero somos carnales. Todavía Jesucristo no había llegado, así que había un grave problema que todavía había que resolver. ¿Y qué pasó? Pues entonces Dios Padre trae el plan de salvación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios entonces va a hacer un nuevo pacto con el hombre. Hizo un nuevo pacto, ¿verdad?, con el hombre, con mejores promesas, para que nosotros pudiéramos alcanzar ese objetivo de Dios, ¿verdad?, que es la salvación y nuestra comunión con Dios, porque sabe que el pecado nos separa de Dios. El pecado es una separación entre Dios y el hombre. Sabe que por eso Él mismo, siendo Dios, tuvo que bajar a solucionar este problema. Este problema que causamos nosotros, lo causó Adán y Eva, lo causó la humanidad. ¿Por qué? Por estar escuchando y abriéndole puertas al enemigo. Aleluya. ¿Sabe que Dios envía a su Hijo Jesucristo, aleluya, en forma de hombre, aleluya, a establecer el reino de Dios aquí sobre la tierra, a hablar las buenas nuevas? Habían buenas nuevas de salvación para una raza y una humanidad como nosotros que estaba caída. ¿Y sabe qué? Y ahí entonces, a través del sacrificio de Cristo, entró la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Aleluya, la gracia de Dios es un regalo de Dios. La gracia de Dios es la oportunidad que te da Dios a ti y a mí de ser salvo. Eso es la oportunidad del Padre Celestial. Esa oportunidad se vio reflejada en un momento dado en la mujer pecadora. Hubo una mujer que era una adúltera, y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en aquel entonces la ley decía que una mujer adúltera tenía que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pues según la ley, ella tenía que morir porque ella estaba adulterando. ¿Ve? Ella estaba teniendo relaciones sentimentales con una persona que era casada. Eso es adulterio. Entonces la Biblia dice que la llevaron delante de Jesús para probar a Cristo. Era con malas intenciones, para probar al Señor Jesucristo. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo sé que ustedes saben la historia, pero para el que no la conoce, ¿qué le dijo el Señor? Si todos vinieron con una piedra a apedrearla y le dijeron al Señor, mira, esto es lo que dice la ley. Y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En pocas palabras, sabes que ustedes la quieren matar, pero ustedes también son pecadores. ¿Por qué son pecadores? Porque todos estábamos caídos. Todos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Todos comenzaron a irse porque todos sabían que de alguna manera eran pecadores. Cuando Jesús se quedó con esta mujer, le dijo, yo tampoco te condeno. Mira lo que, esto es gracia. Yo tampoco te condeno. Pero mira lo que le dijo Jesús. Yo no te voy a condenar, yo no te voy a matar. Es lo que tú te mereces según la ley. Yo no lo voy a hacer. Aleluya. Yo no te condeno. Mira lo que le dijo Dios, Jesús. Pero vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué es la gracia? Es la oportunidad que nos está dando Dios de que nosotros, aun siendo pecadores, podamos arrepentirnos de nuestros pecados y alejarnos de esos malos caminos. Jesucristo le dijo, vete y no peques más. Si ella hubiera seguido en su vida de pecado, ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Gracias, la oportunidad que te está dando Dios hoy de salvación. Gracias, que a pesar de tus pecados, ¿sabes qué? Dios viene a visitarte y a decirte, ¿quieres salvación? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres cambiar de camino? Aleluya. ¿Sabes qué? Eso es gracia. Juan 3:16, mira lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo entero. Aleluya. Amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, la vida eterna con Él. ¿Sabes qué? Vengo a decirte, porque yo hablo claro, hay cielo e infierno. Vengo a decirte que no todo el mundo se va para el cielo. Las únicas personas que se van para el cielo son las personas que se arrepienten de sus pecados, así sea en el lecho de muerte, así sea en su último minuto. Que se arrepienten de sus pecados, reconocen el sacrificio que Jesús hizo por ellos, ¿verdad? Y sabe que esas personas son salvas.
esas personas, o sea, pero si no aceptan ese sacrificio, si no se arrepienten de sus pecados, ¿sabe qué? Hay un infierno. ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. O nos vamos con Dios cuando aceptamos el rescate de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a vivir, ¿verdad?, una vida para Dios, o nos alejamos y nos separamos de Dios. Mira, me da risa porque mi hermano en estos días había puesto algo que me puso a reflexionar y tiene toda la razón. Las personas en este mundo no quieren vivir cerca de Dios, pero quieren ir para el cielo. Eso como que no hace, ¿verdad? Eso como que no hace... ¿Sabes qué? Tenemos que anhelar a Dios desde acá para cuando nos vayamos para allá, ¿sabes? Que sigamos en esa misma sintonía. Las personas quieren vivir aquí sin Dios. Quieren vivir a su manera, como ellos quieren, como ellos creen. ¿Tú me estás entendiendo? Pero ¿sabes qué? Pero quieren ir al cielo. ¿Sabes que las cosas no son así? Aleluya. Así que vemos que Dios hizo un plan de salvación. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Aleluya. Y fue a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos? Esto es lo que quiero llegar. ¿Cómo podemos ser salvos? Gloria al Señor. Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Si nosotros confesamos, hacemos confesión y nos arrepentimos. Dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice Juan 1:9. Romanos 10:9, ¿qué dice? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿verdad?, en ese sacrificio y que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Dice, porque con la boca se cree para justicia, pero con el corazón se confiesa para salvación. Así que te estoy dando dos versículos, ¿verdad? Si todavía no has aceptado a Cristo, si eres una persona nueva que me estás viendo, si estás apartado del Señor, ¿sabes qué? Te quiero decir cómo tú puedes ser salvo. Porque hay una manera de ser salvo. Primero, tienes que creer en el sacrificio, en lo que Dios hizo por ti. Tienes que creer que Cristo vino a esta tierra, que murió y resucitó por ti y por mí. ¿Para qué? Para traernos la salvación. Tienes que confesarlo con tu boca, hacer una oración verbal con tu boca y tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que eres un pecador y que has hecho las cosas mal y que hayas estado separado de Dios. Tienes que arrepentirte. ¿Qué significa arrepentimiento? Te voy a leer el capítulo de la definición. Es reconocer que tú has obrado mal. Eso es arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Y que también arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Un cambio, escúchame bien, cambio en la manera de pensar. Si yo me arrepiento de mis pecados, tiene que haber un cambio en mi manera de pensar. Ya yo no voy a querer, ¿verdad?, pecar, ya yo no voy a querer estar separado de Dios. ¿Ves? Es un cambio en mi mente que implica apartarte del pecado e implica, ¿verdad?, comenzar a buscar a quién, comenzar a buscar a Dios. Cambiar de rumbo tu vida. Eso es arrepentimiento. Porque sabes que muchas personas van a la iglesia, pasan al frente, aceptan a Cristo como Salvador y ellos creen que se arrepintieron, pero sabes que no. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es que yo siento la culpabilidad y yo reconozco que yo he pecado y que yo estoy mal. Eso es remordimiento, pero no cambio de camino. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y aleluya? Y arrepentimiento. El remordimiento acepta el pecado, acepta que lo hizo mal, pero no hay cambio. El arrepentimiento acepta que estoy mal, reconozco que he pecado, pero cambio de dirección. Aleluya. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios quiere. Que cuando nosotros nos arrepintamos, ¿verdad?, cambiemos la dirección y comencemos a buscar. Que uno cambia de la noche a la mañana, no. Dios está con nosotros una vida entera, tratando con nuestras vidas, tratando con nuestro carácter, tratando con nuestros pensamientos, tratando con nosotros toda la vida. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en este camino, se supone que comience, ¿verdad?, un progreso espiritual muy necesario. Que si hiciste esta palabra de confesión, muy necesario que comiences a buscar una iglesia donde se predique el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que tú naciste de nuevo. Después que se hace esta oración, tú naces de nuevo. Tú eres un niño espiritual que necesita tutores. Por eso Dios creó y diseñó las iglesias. ¿Sabes que las iglesias no están aquí por estar? Eso fue un diseño de Dios establecido para cuando Dios estableció la salvación, hubieran personas que estuvieran un poquitito más creciditas y más maduritas que te van a ayudar,
¿verdad? En el crecimiento espiritual, porque hay cosas que tú necesitas entender, hay cosas que tú necesitas comprender, ¿verdad? Otra cosa muy necesaria que necesitas hacer es acercarte a Dios a través de la oración. ¿Y qué es la oración? Hablar con Dios. Habla con Dios, esa es oración. Tienes que aprender a acercarte a tu Creador. De la única manera que uno conoce a alguien es acercándosele. De la misma manera es Dios. Te acercas a Dios en oración, ¿verdad? Y comienza poco a poco Dios a revelarse a su vida, así como lo ha hecho conmigo. Número 3, leer la Biblia. Ay, que yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Sabes qué? Cuando yo era nueva convertida, yo tenía tanto deseo y tanta hambre por conocer quién era Dios, quién me había salvado, quién es el creador, el que hizo el cielo, la tierra, quién me creó. O sea, yo tenía tanta hambre. ¿Sabes lo que yo aprendí? Orar. Oré, Señor, yo voy a leer la Biblia y yo te pido pues que tú me des entendimiento. Al principio no la entendía, pero seguí, porque yo tenía hambre, yo quería saber, yo quería entender. Y comenzó poco a poco el Espíritu Santo a revelarse a través de la palabra. Y para la gloria de Él, hoy puedo estar aquí hablando contigo de la palabra. ¿Por qué? Porque Él se ha estado revelando a mi vida. ¿Por qué? Porque Él ha visto mi anhelo y Él ha visto mi deseo de igual forma contigo. Puede ser que te convertiste hoy y que tú no sepas nada. Pues ¿sabes qué? Comienza a leer los evangelios, las historias de Jesús cuando Él vino a la tierra. Pero antes, ora, Señor, ayúdame a entender estas cosas. Cuando vas a la iglesia vas a estar entendiendo muchas cosas más, porque de lo que se habla en la iglesia es de la Biblia. Por eso es necesario congregarnos. La Biblia dice que es necesario que nosotros nos congreguemos. Es necesario la oración, porque es mi comunión con Dios. Es mío, tener una relación con el Padre. Es necesario leer su palabra, porque ahí vas a conocer la mente de Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios opera. La historia, hoy mismo yo te vine a traer una historia de la humanidad, el por qué tuvo que venir Cristo a la tierra. Mira, esta es la historia, porque todo comenzó de esta manera y llegó hasta aquí. Aleluya, santo el Señor. Así que es muy necesario que si hiciste esta oración comiences a buscar de Dios, ¿verdad? Y comiences a ir a una iglesia, comiences a orar, comiences a leer la Biblia, porque poco a poco, ¿verdad? En este camino, para que vayas creciendo y vayas madurando. Pues nada, espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Yo sé que va a bendecir tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Esperemos que pases un día precioso. Hoy es el día de resurrección, así que hoy estamos de fiesta. Cristo vive, Cristo resucitó y Cristo vendrá pronto por un pueblo, aleluya, que esté preparado para recibirle. Así que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo, si así el Señor, ¿verdad?, lo quiere. Si te gustó este video, como te dije, like, recuerda suscribirte, totalmente gratis. Que Dios te bendiga. Bye.